Lo dije sin reírse. Buenas, Ya. buenas. Bienvenidos de vuelta a la ayudantía de macroeconomía. Esta semana volvemos a las andanzas nuevamente. Después de una larga semana de descanso, que en verdad se me hizo corta, volvemos con sus anfitriones, la Marti y yo, con la sexta ayudantía. Ahora, les presento un nuevo curso porque ahora se van a dar cuenta que las pruebas de macro son casi pruebas de lenguaje. No le digan eso, que yo dije eso al profe. Eh, Porque ya van a desaparecer los ejercicios matemáticos y van a ser solamente análisis de casos y comentes y van a tener que escribir mucho. Ah, yo por lo menos cuando di este curso no escribía tanto desde el colegio, más o menos. Así que vayan preparándose y soltando la mano. Lo que vamos a ver hoy son el equilibrio en economía cerrada, la política fiscal en pleno empleo, el flujo internacional de capitales y vamos a ver comentes, preguntas largas, preguntas de análisis, pero no preguntas matemáticas. Solo para que estén como atentos a eso. Ya, entonces partimos con equilibrio de economía cerrada. Para eso tenemos que entender la teoría neoclásica o teoría macroeconómica a largo plazo y algunas otras cosillas. Entonces, la teoría neoclásica o teoría macroeconómica a largo plazo, que son conceptos similares, nos dice que el valor de los bienes es una función de utilidad que es asignada por los consumidores. O sea, depende del valor que tenga un producto para mí, o de lo que yo valore ese producto, mejor dicho, se le va a asignar el valor a las cosas. Después, también se cree en la teoría neoclásica como que se defiende la asignación y distribución óptima de los recursos en una sociedad. Y el libre comercio es el motor como del desarrollo económico. Además, tenemos el concepto de oferta agregada, donde la oferta agregada va a estar dada por la función de I igual a F de K óptimo por L óptimo, y eso es porque la economía es cerrada y en pleno empleo. O sea que está hecho como que se está utilizando todos los factores. La cantidad total de un bien bueno, la oferta agregada, perdón, es la cantidad total de un bien que están dispuestas a vender las compañías de un sector, y los factores que les mencionaba anteriormente son el nivel de precio, los costos de producción y las expectativas de las firmas. Después tenemos la demanda agregada. La demanda agregada en una economía cerrada y en pleno empleo va a estar dada por el consumo más la inversión más el gasto público. Ustedes se preguntarán, oye, pero esta cuestión se parece al PIB. En verdad es como la fórmula del PIB, solo que esta no incluye importaciones ni exportaciones porque es una economía cerrada. El consumo y la inversión en este caso van a ser decrecientes con R, donde R es la tasa como de interés. Por lo tanto, esas curvas van a ser decrecientes. Y el punto de equilibrio va a estar dado por el pleno empleo, o sea, las capacidades productivas de la economía. Cuando estas capacidades están como todas utilizadas, es donde se da el pleno empleo. Y en el gráfico de la izquierda tenemos como el cruce de la oferta agregada con la demanda agregada en economía cerrada en pleno empleo, y al otro lado tenemos la inversión y el ahorro en el mercado de capitales, que son dependientes estas últimas de la inversión y el ahorro y de la tasa de interés. Bueno, entonces veremos ahora lo que es la política fiscal en pleno empleo. Bueno, la política fiscal se centra principalmente en la gestión de recursos de un Estado a cargo de, oye, ese 2 se me corrió, de un Estado a cargo del gobierno de un país para influir en la economía de un país mediante variables como los impuestos y gastos públicos. El gobierno busca ejercer impacto sobre la demanda agregada y la producción y el empleo. ¿Y qué trata de hacer entonces el gobierno con esto? Busca, a corto plazo, estabilizar la economía a través del saldo presupuestario,
Y a largo plazo, aumentar el crecimiento del país mediante el gasto y el ingreso. Simultáneamente, buscan la equidad y la redistribución de la renta. Hay que tener ojo, eso sí, que se deben complementar con la política monetaria para el funcionamiento del país. Recuerden que la política monetaria eran todas las medidas que se tomaban para poder aumentar o disminuir los flujos circulantes de dinero que había en la economía para controlar las tasas de inflación. Que si se acuerdan, habían distintas formas que lo hacían, por ejemplo, subiendo, bajando las tasas de interés para que fuera más atractivo o menos atractivo invertir, comprar o vender bonos, etcétera. Dentro de los componentes de la política fiscal, entonces, tenemos el gasto público total, que, bueno, tienen que aprendérselo bastante bien porque puede ser un poco abrumador al principio, pero va a hacer sentido. Donde GT viene siendo los gastos en bienes y servicios finales, el gasto, la inversión pública y las transferencias. Dentro de esto tenemos que también considerar los impuestos y la deuda pública. Ahora, ¿se les ocurre otras formas de financiar el gasto público que hayan escuchado por ahí? No, no, este dato, si ustedes se pegan una pequeña googleada, les puede fácilmente rescatar unos buenos puntos en la prueba. El presupuesto fiscal, por otro lado, va a ser el gasto total más el pago de intereses de la deuda, que va a ser igual a los impuestos más la variación de deuda pública más la variación de la masa monetaria. En esto entonces entran dos conceptos bien importantes, que ahí van a entender bien qué es. El señoreaje, por un lado, es el ingreso que percibe el Estado o quien tenga el monopolio de la creación del dinero al emitir su propia moneda. Ahora les pregunto, en el caso de Chile, ¿quién sería el que percibe este ingreso? Si se guardan bien, lo único que puede hacer eso, de forma legal obviamente, es el Banco Central. Ellos son los que perciben como el señoreaje, por así decirse. Por otro lado, está el crowding out, que es el efecto de desplazamiento, donde la deuda pública desvía la inversión privada. Los inversionistas prefieren invertir su dinero en deuda pública. Esta es como distintas formas en que se pueden distribuir las cosas para hacerlo más o menos atractivo. De nuevo, todo esto va de la mano con la política monetaria. Bueno, y pasamos al tema de, el flujo internacional de capitales, lo cual es el movimiento de dinero con fines de inversión desde y hacia otros países. O sea, en el flujo internacional de capitales, entonces, hay como interacción entre los países. Espero que nadie se ofenda por las banderitas. Para entender el flujo internacional de capitales, necesitamos saber sobre la balanza de pagos. La balanza de pagos es es un documento contable en el que se registran las operaciones comerciales de un país con el exterior. Todas las operaciones comerciales de un país con el exterior. Es también un indicador macroeconómico que va a entregar información sobre la situación económica del país. Dentro de la balanza de pagos hay cuatro cuentas que son las principales. La balanza por cuentas corrientes, la por cuenta de capital, la de cuenta financiera y la de errores y la cuenta de errores y omisiones. En la balanza comercial, entonces, vamos a tener la ecuación que sale ahí es la ecuación del PIB, que ahora sí va a incluir importaciones y exportaciones, porque estamos viendo flujo internacional de capitales. Por ende, acá la economía sí está abierta, y esto nos va a dar como una ecuación de identidad, donde al lado izquierdo, donde están las exportaciones menos las importaciones, eso va a ser como, no me acuerdo cómo se llama esa cuestión, pero también es una balanza. Es como, ay, el delta B, la variación de la, no, eso no, ya no importa, Bueno, pero no es un lo diremos en un concepto futuro relevante. como una nota. Sí. Tiene un nombre esa cosa, que es como esa diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Lo vamos a mandar.
Y eso va a ser igual a los ingresos del país, o sea, la demanda agregada, menos el consumo, menos la inversión, menos el gasto público. Entonces, el saldo de la cuenta corriente es superávit en la balanza comercial o en las exportaciones. Si hay superávit, la cuenta corriente va a ser igual a las exportaciones menos las importaciones menos F. eh, si hay déficit, entonces esa cuestión va a ser negativa. F considerado que sería C más I más G. Después, el equilibrio de economía abierta es la economía que realiza una interacción comercial con el exterior, o sea, es decir, que compran y venden bienes, servicios o activos financieros o lo que sea a otras economías del mundo. Y para el estudio de esto vamos a asumir primero perfecta movilidad de capitales, lo cual significa que no existen barreras para poder importar o exportar. Por ejemplo, que no sé, que no hay impuestos o que las fronteras son así como realmente libres y como que es una cuestión, como dice acá, es una situación teórica que solamente se asume para la comprensión de estos conceptos, pero es como que no hay ninguna, absolutamente ninguna barrera para poder importar o exportar cosas. Y lo otro es que vamos a entender como economías pequeñas, economías que tienen mercados pequeños y que principalmente dependen de la exportación de pocas variedades de materias primas. En general, países de Latinoamérica tienen esa situación. Chile, por ejemplo, su economía se basa en la exportación de cobre. Bueno, entonces, yendo de lleno hacia los comentes. En un país llamado Pandora, el gobierno decide aumentar su gasto en programas de salud y educación, lo cual requiere obtener fondos adicionales a través de préstamos en el mercado financiero. A medida que el gobierno emite bonos y aumenta su demanda de crédito, ¿cómo podría este aumento en la demanda gubernamental afectar la inversión y el consumo del sector privado? Ya. Entonces hay que identificar primero qué está pasando aquí. Nos dicen que el gobierno decide aumentar sus gastos en programas, lo cual requiere obtener fondos adicionales para préstamos en el mercado financiero. Eso suena como algo privado. Entonces lo que estaría ocurriendo sería usando el concepto de crowding out, porque por una parte tenemos la inversión del sector privado, donde el gobierno compite con este sector, aumentando las tasas de interés y desincentivando la inversión empresarial. Por otra parte, tenemos el consumo del sector privado donde el costo de endeudamiento aumenta, lo cual hace que exista menor disposición a endeudarse y disminuye el consumo. Esto significa que para los inversionistas sería más atractivo invertir en el gobierno que en otros privados. Oh, ahora sí. Ya. El segundo comente nos dice, el 9 de abril de 2022, Tomás Mucciati señaló que el asunto, por desgracia o para desgracia de nosotros, es que se terminó la plata. Estamos con los bolsillos tan vacíos que incluso el altísimo precio del cobre ya no sirve. Explique por qué, en términos estrictamente lógicos, a un Estado soberano, emisor de dinero fiduciario como Chile, no se le puede terminar el dinero y señale de qué forma el país puede aumentar su gasto público sin subir la recaudación de impuestos y sin emitir deuda. Entonces, en este comente tenemos, está como dividido en dos partes. Entonces, en primer lugar, Chile, al tener su propia moneda, tiene la capacidad de ejercer cuando quiera y como quiera el control sobre la cantidad de dinero que hay en circulación a través de su autoridad monetaria, que en este caso va a ser el Banco Central. Entonces, como que el Banco Central va a determinar cuánta plata hay circulando. Además, Chile tiene herramientas de política monetaria como la compra y venta de bonos y la fijación de tasas de interés, que son cuestiones como que ya aprendimos la vez pasada, o sea, para la prueba anterior. Entonces, en este caso, como en la parte lógica de la pregunta, no se nos puede acabar la plata, porque hay un montón de cosas que se puede hacer.
Pero por otro lado, si es que el país decide generar ingresos sin imprimir más billetes o sin impuestos o sin deuda, entonces podría ser mediante alguna de las opciones que son como formas de financiar el gasto público, que no son las anteriores. Por ejemplo, pueden ser recursos naturales, que son como por ejemplo la exportación del cobre o de otros minerales y así. También podrían ser concesiones y licencias, por ejemplo, las concesiones de las autopistas. Podrían ser ventas de activos o privatizaciones, como ya conocemos varias. También podría ser financiamiento privado o podrían ser multas y sanciones que se imponen a individuos o empresas por violar leyes o así. O también pueden ser por donaciones. Y ahí les recomiendo como ir pensando en ejemplos de esas cosas. Ya, vamos entonces ahora con una pregunta de análisis. En 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles de 25% para el acero y del 10% para el aluminio, argumentando que las importaciones de estos bienes han aumentado de tal manera que están amenazando la sobrevivencia de estas industrias en su país. Paralelamente, decidió disminuir los impuestos corporativos y aumentar el gasto público, ya que una preocupación constante ha sido el alto déficit comercial de Estados Unidos y con algunos países en particular, entre los que se encuentran los exportadores de acero, tales como China, Canadá y México. Por eso, el mandatario interpreta estos déficits como la causa del bajo crecimiento del país norteamericano. Utilizando entonces la información anterior, respondamos. ¿Cuál es el concepto de balanza que debiese servir de indicador para las autoridades económicas y por qué? Además, señalar las variables directas e indirectas que afectan lo anterior. Bueno, el indicador relevante para estas autoridades económicas es la cuenta corriente o la balanza comercial, como hemos mencionado antes, que refleja la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un país en un periodo. Este indicador es crucial porque muestra el equilibrio entre lo que el país vende y compra con el exterior. Esto afecta a su economía e industria nacional finalmente. Ahora, las variables directas que afectan a la balanza comercial incluyen aranceles, barreras comerciales, tipos de cambio, demanda interna y externa, políticas fiscales y monetarias, entre otras cosas. Las variables indirectas pueden ser la productividad, cosas como la competitividad, calidad de productos, inversión extranjera y políticas económicas de otros países. Ahora, esto obviamente ustedes lo tienen que decir como profundizar un poco más con todos. Yo di como muchos ejemplos de los cuales ustedes se pueden agarrar después para la prueba. En caso como que tengan que buscar ideas de qué cosas podrían afectarlo, esos son como varios ejemplos, pero tienen que profundizar un poco más. La B. ¿Es la imposición de aranceles más elevados la mejor manera de disminuir el déficit de las importaciones, bueno, ahí debería ser exportaciones? Considere en el análisis elementos tales como el tamaño de las economías y la perfecta movilidad de capitales, entre otros. Bueno, la imposición de aranceles altos, en verdad, no siempre es la mejor manera de reducir el déficit de importaciones y aumentar las exportaciones. Aunque en verdad pueden proteger temporalmente algunas industrias nacionales y reducir las importaciones, también puede tener como efectos negativos, como guerras comerciales, entre otras cosas. En economías grandes, bueno, en este caso, como la de Estados Unidos, los aranceles pueden afectar el flujo de inversión extranjera y generar tensiones internacionales. La movilidad de capitales que tiene le permite a las empresas buscar oportunidades globalmente, por lo que las barreras comerciales pueden llevar a ser como reasignadas o de forma ineficiente a los recursos y como tener pérdidas económicas finalmente. Entonces, en lugar de vender solamente los aranceles, sería mejor
promover la competitividad, la apertura comercial y mejorar la productividad y la inversión en tecnología e innovación. La pregunta C. ¿Qué otras políticas fiscales y monetarias debieron utilizarse en este caso, asumiendo que disminuir el déficit de la balanza comercial y de la cuenta corriente es un objetivo económico importante? Bueno, ahora voy a enumerar algunas políticas que podrían abordar el problema económico. Por ejemplo, se podría estimular la demanda interna ¿cómo? Con recortes de impuestos o aumento del gasto público para impulsar la producción y el consumo nacional, aumentando las exportaciones y reduciendo las importaciones. También se podría promover la inversión en sectores exportadores y modernizar las industrias nacionales para mejorar su competitividad. Se podría también mejorar la educación y la capacitación de la fuerza laboral para aumentar la productividad y la calidad de los productos nacionales. Si no, también se podría utilizar una política cambiaria adecuada para hacer más atractivos los productos nacionales en el exterior. Se pondrían también firmar acuerdos comerciales para abrir nuevas oportunidades de exportación y reducir barreras comerciales. Y ya como último, se podría fomentar la inversión en investigación y desarrollo para mejorar la innovación y fortalecer la competitividad en el mercado internacional. Un crack. Ya, el siguiente comenta. ¿Por qué no sería tan preocupante el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, pero sí el de Argentina? ¿Qué factores influyen en dicha distinción aparte de las magnitudes? Bueno, Mombi dio una cátedra ahora sobre los tamaños de la economía y lo que importaba, pero además de eso, también podemos hablar de la diferencia en la penetración de mercado que tiene, por ejemplo, el dólar versus el peso argentino. El dólar tiene un acceso continuo a los mercados internacionales, así que tiene la capacidad de emitir deuda a bajo interés y puede recuperarse rápidamente. No así el caso de Argentina, donde su historial no le permite tener mucha relevancia en los mercados financieros internacionales. em, Como que Argentina le está yendo tan mal que al final los otros países dicen, hoy no me quiero juntar con este país. Em, por otra parte, Estados Unidos también presenta cuantiosas reservas, tanto nacional como internacionalmente, y Argentina como que tiene sus reservas bastante más limitadas, por lo que hasta se podría argumentar que el mismo Banco Central no tiene la capacidad actualmente de estabilizar el déficit. Y eso está justificado como con todo lo que vimos sobre el Banco Central en la etapa anterior del curso. Entonces, ahora les dejamos un súper comente propuesto. Se hablan de una bandera de la candidatura del presidente Gabriel Boric fue la condonación del crédito con aval del Estado, o sea, el CAE. Propuesta que ha generado controversia debido al apretado presupuesto fiscal. En una entrevista con la revista Paula, el exministro de Hacienda Nicolás Eizaguirre estimó en 12.000 millones de dólares el costo de la medida, lo que corresponde a 2/3 del gasto público de emergencia utilizado durante la pandemia. Ahora, este súper comente propuesto es bien denso y aplica todo lo que vimos en esta ayudantía. Y por lo mismo, pensamos en que cada respuesta correcta va a ser media pata, o sea, si lo tienen todo bueno, pueden llegar a tener dos patas de la suerte de una. Sin embargo, obviamente va a ser un poco más estricto esta vez, no basta con que solamente mande una respuesta, tiene que estar buena, ¿ya? Así que eso sería la ayudantía de esta semana. Muchas gracias por sintonizarnos, que descansen, mucho ánimo Esperamos que también haya con la quedado semana. claro. Sí, Si tienen dudas, nos pueden preguntar. Voy a buscar el concepto que se me olvidó porque sé que facilitaba la cosa. Y eso, eso chiquillos, cuídense, ánimo, nos ánimo, vemos. nos vemos.